Bueno, chicos, siguiendo con el tema, en la semana 6 hablamos ya de lo que es el razonamiento. Entonces, el razonamiento hace parte de un proceso cognitivo que tiene implicaciones de otras áreas cognitivas y se considera que junto con el pensamiento son procesos más complejos que el proceso de sensación y percepción, de memoria y de atención. Entonces, dentro del razonamiento tenemos como tres tipos de razonamiento. Uno es el razonamiento deductivo, el otro es el razonamiento inductivo y el otro el razonamiento analógico. Se comprende como razonamiento analógico ese que tiene la capacidad de acceder a información que ha sido guardada en otras ocasiones para poder desempeñar unas tareas nuevas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la suma, ustedes o a todos nos enseñaron a sumar desde pequeños y cada cual tenemos nuestra propia técnica para resolver sumas. Entonces, cada vez que nos dicen, nosotros necesitamos tener guardada en nuestra memoria todas las posibles sumas que se hacen con todos los posibles números que son infinitos, sino simplemente con el proceso que adquirimos o con el método que aprendimos, nos es fácil poder realizar una suma cualquiera. Entonces, si yo les digo a ustedes en este momento cuánto es 45 más 8, ¿sí? Pues todos seguramente están haciendo ahorita la operación y están mirando de qué forma le dan respuesta a esta operación. Eh, el hecho de que yo tenga ya esas bases de resolver una suma está guardado en mi memoria a largo plazo. ¿Mm? Y lo que hago simplemente cuando llega la información es tomar, mirar de acuerdo a las características, tomar esa información y asimismo poder dar una respuesta. Eso no se da de forma secuencial, sino es un proceso que se presenta de manera, a ver si me fue la paloma, perdón. No es un proceso secuencial como en el modelo computacional, sino que se da de forma paralela, como en el modelo conexionista, porque no es que hoy ustedes escucharon la suma, mañana recuerdan cómo es que la tienen que hacer y ya pasado mañana pues la resuelven. No, todo se da de forma paralela. Listo, eso en cuanto a razonamiento analógico. El siguiente que tenemos es el razonamiento inductivo. Entonces, con el razonamiento inductivo, ¿qué pasa? Es cuando nosotros pasamos de lo general precisamente a lo particular, ¿sí? Entonces, mentiras, perdón. El inductivo va de lo particular a lo general. Entonces, yo he comprado un tipo una marca de leche de yogur y resulta que eso me ha salido mala. Entonces, como me ha salido mala, entonces yo creo que todos los alimentos que ofrece esa marca van a ser malos, ¿sí? Desde una cosa, yo estoy generalizando todo. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder predecir como situaciones nuevas, para poder también dar como respuesta a situaciones específicas, para poder solucionar problemas. Me dan una idea del mundo en el que estoy, en el que me rodea. Sin embargo, pues yo creo que sí nos limita un poco y nos hace como un tipo de prejuicio ante ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, el decir es que todas las mujeres son malas o es que todos los hombres son malos. No podemos decir que todos, porque es que acá estaríamos utilizando el razonamiento inductivo. Si me pasó algo particular con una mujer, con un hombre, yo empiezo que a través de ese hombre o esa mujer ya creo que todos tienen las mismas características. Entonces, en eso consiste el razonamiento inductivo. ¿Listo? Luego tenemos, después de ese razonamiento inductivo, bueno, ahí es importante tener en cuenta un ejemplo que hicieron con las tarjetas. Estas tarjetas también luego se conocieron como tarjetas de Wisconsin. Y lo que se hacía era pasar las tarjetas que tenían unas figuras similares a las que están en la cartilla, pero tenían triángulos, círculos, rombos, y se daba una clave y se pedía a la persona que identificara cuál sería la clave. Entonces ella, de acuerdo al análisis que hace, al razonamiento que aplica, tiene la capacidad de decir si sí o si no, y bueno, y eso luego se toma un puntaje y de ahí se saca como tal una prueba. ¿Listo? Eso era el razonamiento inductivo. Y luego entonces tenemos el otro que es el razonamiento deductivo. Entonces, en el razonamiento deductivo, lo que tenemos nosotros es que vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Antes íbamos de lo particular a lo general, acá vamos de lo general a lo particular, ¿sí?
Entonces, ¿cómo de lo general a lo particular? Entonces, en la cartilla nos aparece un ejemplo que dice, todos los psicólogos son confiables. Entonces, si Diego es psicólogo, entonces yo considero que Diego es confiable. Entonces, lo mismo va a ser con otras. Entonces, cuando decimos lo que decíamos ahorita de los hombres, todos los hombres son malos. Entonces, si yo conozco a Pedro, pues entonces yo voy a creer que Pedro es malo, ¿sí? Acá es al contrario del inductivo. Mientras que acá yo tengo la idea general, entonces yo digo, no sé, por ejemplo, todos los hombres son machistas. Entonces Andrés es hombre, por lo tanto, entonces Andrés sería machista. Mientras que si fuera al contrario, entonces lo que yo hago es que digo, es que Andrés es machista. Entonces, como Andrés es machista, entonces yo creo que también Diego es machista, Pedro es machista y todos los hombres van a ser machistas. Espero que con eso nos quede un poquito más claro los tipos de razonamiento, que finalmente nos están ayudando para relacionarnos con el mundo y comprender y solucionar problemas. Dentro de las estructuras cerebrales que se implican en el razonamiento, pues hay muchas y en la cartilla están pues como muy especificadas, ¿sí? Hay un diagrama que está como chévere, precisamente mostrando también las áreas que se encuentran relacionadas en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en los deductivos que está el cortes frontal medial, dorsolateral, cortes insular derecha. En los inductivos, cortes posterior, áreas visuales y parietal y tálamo. Entonces, finalmente se han encontrado que uno de los lóbulos que se encuentra más relacionado con la parte de razonamiento, pues es el lóbulo frontal. Si ustedes saben, se encarga también de toda la parte de funciones ejecutivas, de planeación también. Entonces, pues tendría toda la razón de ser el hecho, planeación y ejecución, el hecho que se encuentre pues ligado a este lóbulo. ¿Listo? Eso entonces cuanto a razonamiento. Y vamos ahora con inteligencia. La inteligencia en un principio fue estudiada simplemente como un número o un porcentaje y se consideraba que solamente algunas personas tenían inteligencia. Entonces se crearon las primeras pruebas. Esas primeras pruebas lo que hicieron fue medir un nivel como tal de inteligencia. Varios de las personas que propusieron como teorías para la inteligencia pues estuvieron Spencer, por ejemplo, estuvo Williams también. ¿Quién más estaba ahí? Spearman, Binet, y cada uno de ellos lo que hizo fue crear como una prueba para poder evidenciar su teoría. Entonces, al principio lo que se hacía era que se sacaba un porcentaje de un CI, un coeficiente intelectual, y con eso se decía si qué tan inteligente era la persona. Sin embargo, más adelante se dieron cuenta que pues esto no era todo, porque finalmente todos tenían una inteligencia, sino que la diferencia estaba en que unos tenían mayores habilidades para algo que otros, ¿sí? Y eso obviamente se veía reflejado en los resultados de las pruebas. Sin embargo, esas pruebas también no puedo decir que han sido obsoletas, fueron pruebas que aportaron muchísimo para comprender un poco más el comportamiento del ser humano. Y por ejemplo, para los niños que tenían un retraso, también ayudaron muchísimo para poderlos comprender y poder entender que de pronto el contexto educativo en el que estaban no era el adecuado porque pues sus habilidades no daban respuesta a eso. Entonces, dentro de las múltiples teorías que pues ustedes ya revisaron en la cartilla y que también hablamos en algún momento dentro del chat, yo creo que lo más importante es cómo identificar que algunos tienen como unos factores hereditarios, ¿sí? Otros que tienen que ver más con el procesamiento cognitivo, que uno tiene que ver con la edad mental y la edad cronológica que hace parte del CI. Otros entonces se dan cuenta de factores generales y específicos de la inteligencia y con base en eso, pues obviamente pueden dar respuesta a todo lo que es este proceso. Antes se creía que la inteligencia, vuelvo y repito, era simplemente un CI, pero con el tiempo se dieron cuenta que la inteligencia era como un proceso de muchas cosas y estaba más ligada a la resolución de problemas. Entonces, ¿cómo usted resuelve un problema? Pero para usted resolver el problema, pues necesita de otros componentes o de otros procesos o de otras habilidades. Y pues no todos resolvemos las cosas de la misma manera. ¿Listo? Eso en cuanto a inteligencia.
Y ya por último, entonces nos habla de los modelos contemporáneos de la inteligencia. Entonces, precisamente acá nos brinda algo, por ejemplo, de lo que fue el Gardner con las inteligencias múltiples. Entonces, esa teoría de las inteligencias múltiples de Gardner fue como el boom en el momento, porque nos dijo, vea, acá hay otra forma, las personas tienen otra forma de entender, hay unos que tienen mayores capacidades para la música, otros para lo artístico, otros para la parte lingüística, otros para la lógica matemática, y no quiere decir que es que sean menos inteligentes que otros, sino que su inteligencia es diferente, ¿sí? Y la última, que es la teoría triárquica de la inteligencia, que está postulada por Steinberg, entonces dice que hay tres componentes esenciales dentro de la parte de inteligencia. Uno es la metacognición, los otros son los componentes de desarrollo y el otro es el conocimiento y la adquisición de conocimiento. Cuando hablamos de metacognición, hacemos referencia a la capacidad que tengo de darme cuenta de mi aprendizaje, ¿sí? O de mis procesos cognitivos. Los componentes de desarrollo hacen relación precisamente al contexto y no solamente a la parte física, sino también a la parte cognitiva, a la parte psicosocial que ayudan en el desarrollo como tal de la persona y la forma como nosotros conocemos y adquirimos ese conocimiento. Entonces, si vamos al colegio, si lo hacemos a través de experiencia, todo eso tiene que ver. Dentro de esos componentes metacognitivos encontramos 7 procesos donde se da que la persona es capaz de reconocer un problema y una vez de que se reconoce ese problema, entonces entra primero, segundo a definirlo, ¿sí? Después se genera un plan como tal de resolución, ¿sí? Después del plan de resolución, entonces lo que busca es una asignación del recurso, entonces qué tiene alrededor para poder dar solución al proceso, control y evaluación y por último sensibilidad de estar atento a las respuestas del medio, ¿sí? Esta teoría triárquica nos da también una idea diferente porque nos muestra que la persona no solamente depende de sus características biológicas o físicas, sino que también el entorno está brindando herramientas. Entonces, no es lo mismo lo que aprende, por ejemplo, un niño que tiene acceso a un colegio con las mejores condiciones, con estructura, con infraestructura, perdón, con herramientas, con docentes que están formados con maestría y demás, a un niño que está aprendiendo en un colegio de pronto o en una escuelita del pueblo donde las herramientas son limitadas, donde la maestra de pronto no tiene una formación para ello, ¿sí? Entonces, obviamente todo esto está generando impacto dentro de la forma como se va a resolver el problema. Y por último, nos habla de algo que es inteligencia emocional. Yo generalmente inteligencia emocional lo meto en la parte de emoción y es precisamente el reconocimiento de las emociones, tanto propias como ajenas. Y en la medida que yo sé gestionar mis emociones, así mismo puedo dar respuesta ante diferentes situaciones. Bueno, espero que este resumen haya sido de ayuda para todos y que se puedan comprender de pronto de una forma muy general los procesos que se han trabajado.